Hola, soy el pastor Vladi y te invito a acompañarme en un módulo de inducción más. Nuestro tema de hoy es el bautismo en agua. Muchas personas en distintas creencias manejan el bautismo en agua como un requisito de pertenencia a una religión o muy bien a participar en alguna liturgia, como por ejemplo la Cena del Señor. En Visión de Fe hemos decidido hacer un análisis exhaustivo de lo que el bautismo en agua representa desde sus orígenes y hacer una aplicación muy práctica que sabemos que te va a bendecir. Así que con esto en mente empezamos diciendo que la palabra para bautismo en griego es baptismos. Y esta palabra significa el sumergir cualquier cosa en agua o persona. Mientras que esta palabra traduce una del hebreo original, de la idea original de Dios, que es la palabra tevilá. Casi no se oye la E, pero vamos a llamarle tevilá. La palabra tevilá también significa sumersión o sumergir algo. Sin embargo, esta sí tiene un carácter teológico. Me explico. Cuando en la Biblia había alguna especie de pecado, no eran todos los pecados, pero había alguna especie de pecado o algún oficio como el del sacerdote, las personas tenían que pasar un ritual de purificación, es decir, una exigencia bíblica de purificación. Esta exigencia de purificación se conoce en la Biblia como la Torá. El último paso de esta sistema de purificación era la tevilá en una piscina o en un estanque o en un río o donde fuera, en donde ellos se sumergían. Es curioso ver que en ese entonces se sumergían hacia adelante, hoy lo hacemos hacia atrás. Quizás eso no es tan importante la forma, pero sí que lo era, que para la Biblia significaba el último paso de un proceso de purificación de la vida. Con el paso de los años, esto fue evolucionando poco a poco y los primeros en utilizarlo para ser parte de una religión fueron los fariseos. Unos 250, 200 años antes de Cristo, ellos empezaron a hacer tevilá o bautismos para poder ser parte del grupo de los fariseos o incluso para darle la bienvenida a las personas a la fe de Israel, por así decirlos, aceptarlos dentro de la creencia. Y eso sucedió por muchos años hasta que llegó un hombre que con la revelación de Dios, me refiero a Juan, predicó acerca de un bautismo especial. Si tú quieres conocer un poquito más de este detalle, hay un estudio que hemos preparado en la sección de Marcos, que puedes consultarlo, en donde explico esto con un lujo mayor de detalles. Pero para lo que nos compete en este momento, diremos que Juan fue dirigido por Dios a predicar un bautismo distinto, un bautismo o una inmersión o una tevilá para el perdón de los pecados. Justamente después de esto es que vemos a nuestro Mesías Redentor y Salvador descender a las aguas del bautismo, cumpliendo así con toda justicia, porque Jesús fue sometido a un bautismo en agua para el perdón de los pecados si él no tenía pecado en sí mismo. Y la respuesta es que fue para que se cumpliera en él toda la justicia. Es decir, él venía como sumo sacerdote y los sumos sacerdotes en su ritual de ordenamiento, el último paso también era pasar por las aguas del bautismo. Así que él por eso lo hizo. Y este es un dato adicional a lo que nos compete hoy. Yo quiero ahora que tú me acompañes a ver dos citas que hemos puesto en el material de apoyo y recordarte también que este material
servirá por si tú tienes alguna duda o alguna consulta para que una persona del Ministerio de Consolidación pueda trabajarlo contigo. Muy bien, las dos citas son Mateo 28:19. La versión que hemos escogido dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Jesús lo instituye como un mandamiento para sus seguidores el pasar por la inmersión. ¿Qué tipo de inmersión? La de Juan el Bautista. O sea que no era otra cosa más que cuando las personas se convirtieran al Señor, este paso era un paso que tendrían que dar. ¿Por qué? Porque era un paso importante en el discipulado, es decir, en el proceso de ir avanzando lo que Dios está haciendo en ellos y estaba trabajando en ellos como individuos. Así que si tú no te has bautizado, si todavía no has tenido ese momento con Dios, te invitamos a hablar también con la persona del Ministerio de Consolidación y pedir que se te bautice. En esta iglesia seguimos ese mandamiento, esa instrucción del Señor. La otra cosa el otro versículo que quiero ver contigo ahora es Juan 4:1, el cual dice: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y vemos aquí qué está ocurriendo. Vemos una práctica de Jesús con respecto a este tema. ¿Por qué era importante para él? A Jesús se le llamó maestro de maestros. Eso significa la palabra rabí. La palabra rabí no quiere decir rabino. En todo caso sería la palabra rab. Pero rabí era el título que recibía una persona que tenía discípulos, que a su vez tenía discípulos. Y eso es lo que podemos apreciar en el Evangelio de Juan, cuando al leer nos damos cuenta que el versículo 2 dice: él mismo no bautizaba, sino eran sus discípulos quienes bautizaban. Por eso se le llamó Rab a él. El punto importante de esta porción, o lo que queremos dejar claro aquí, es que Jesús lo practicó. Practicó el bautismo, practicó el que sus seguidores se bautizaran con la intención de seguirlo, con la intención de caminar los pasos que Él está delimitando para seguirnos limpiando, para seguir en los caminos de Él. Entonces, si bien somos salvos por la fe y solo bautizarnos, solo recibir el bautismo no salva, porque somos salvos, como lo hemos visto ya, por la fidelidad de Dios, es un mandamiento, como también lo vimos, una vez que somos salvos, caminar en sus preceptos. Y uno de esos preceptos es el cumplimiento de este mandamiento tan importante. Y esto implica un compromiso que nos lleva a revisar un poquito el beneficio de ser bautizado. Y yo quiero que me acompañes a leerlo. Y dice así, Mateo 3:16. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se le abrieron y vio, esto es Juan, al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Nuevamente no vio una paloma descender, sino vio una representación del poder de Dios que descendía a él como si fuera una paloma. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo, el muy amado, quien me da gozo. Quiero que conectes en esta oportunidad que la pureza, el arrepentimiento y la decisión de seguir a Dios por medio de Jesús tiene un resultado. Es decir, los cielos se abren para nosotros. Y por eso, el ser congruentes
con este entendimiento y con esta sabiduría, el poder pensar que gracias a eso nosotros ahora tendremos los cielos abiertos, requiere que como humanos podamos ser bautizados. En esta iglesia, cada cierto tiempo nosotros programamos algunos bautismos dependiendo de la necesidad de las personas. Si tú no lo has hecho, si no has descendido, o si fue sin haber sido sumergido, o si lo hiciste y no te acuerdas, tal vez lo hiciste de niño, no importa cómo sea, Dios te hace un llamado y te hace una invitación a descender a las aguas del bautismo para que puedas, de alguna manera, declarar a todo el mundo, declarar a las personas que eres un creyente. Eso es lo que significa bautizarse. Ahora somos un creyente creyentes de la salvación de Jesús por medio de su fidelidad. Con este bautismo también podrás tener acceso al privilegio de poder servir en Visión de Fe. Es importante para nosotros ir cumpliendo con toda justicia. Y si tú eres bautizado, entonces puedes acceder al privilegio del servicio. En el próximo estudio, si lo estás viendo cronológicamente, hablaremos un poquito de la inmersión del Espíritu Santo. Pero por este momento vamos a dejarlo todo acá, pidiéndole a Dios que Él sea tu guía, que Él sea quien trate contigo y te motive a bautizar. Si tú ya eres bautizado, que sepas cómo nosotros lo manejamos aquí en Visión de Fe. Este fue el Pastor Vladi. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.